yo voy a hacerte unas cuantas preguntas sobre el libro y algunas de tú has empezado a responderlas de alguna forma. En primer lugar, ¿por qué es importante a los 62 años de haberse producido este hecho volver a tocar el tema del 10 de marzo? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que es importante? Porque es un vacío que existe en la historia de Cuba. No hay mucha gente que ha escrito sobre el 10 de marzo, la mecánica de cómo se dio eso, que es una mecánica, alguien me comentaba ahora, una mecánica ejemplar. Ahí estaba todo preparado, todo concebido, inclusive las últimas personas que sabían a la hora que iba a ser la entrada en Colombia y sabían el plan, Batista le cambia el plan a última hora y le dice al chofer, coge aquí a la derecha, vamos a entrar por la puerta. O sea que fue un plan estratégico definitivo. Y se ha escrito muy poco sobre eso, se han escrito artículos, hay una documentación increíble en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque si alguien sabía lo que estaba pasando en Cuba, es el CIA. Este señor Foster vivía en un apartamento interior donde podía subir a la azotea, se comunicaba por radio con alguien que estaba en la azotea del edificio de la embajada cubana, de la embajada americana, que era en Obispo número 7, en La Habana Vieja. De allí transmitían a Miami y se sabía todo lo que estaba pasando en Cuba. Es más, la composición del Consejo Consultivo que puso Batista, por ejemplo, la sabían en Washington 2 días antes de que se publicara en el periódico en Cuba, de que se publicara en la Gaceta Oficial en Cuba. O sea, hay mucha documentación sobre ese día, pero hay poca literatura. Hay una, en el libro de Hugh Thomas sobre Cuba, se dice que la víspera del 10 de marzo, el gobierno de Prío firma un acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia. Lo que quiere decir que la CIA, ¿no? Es decir, el gobierno de los Estados Unidos no tenía ningún interés en derrocar a Batista. Déjame hacerte una observación, una precisión histórica. Realmente las armas que lleva Prío a Guatemala es al gobierno de Arévalo. Arévalo, sí. Arévalo. Que es... el ayudante de Arévalo es el que fue después presidente. Sí, pero es con Arévalo, que es con quien hay una relación. Prío estuvo... Es decir, no Prío, los auténticos estuvieron de acuerdo con el golpe contra... ¿Cómo se llama? Contra Arbenz. Empezando por Raúl Roa, que escribió un artículo muy interesante sobre eso. Pero bueno, volviendo al tema de... Probablemente el tal Foster, que yo no conocía, hasta leer tu libro no sabía la existencia de Foster, es el que propicia el acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia, entre Prío y la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? Yo no he podido verificar que Prío tuvo ningún acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia, a pesar de que lo vi en el libro de Thomas. La Agencia Central de Inteligencia estaba al tanto de todo lo que pasaba en Cuba. E inclusive... Pues sabían que iba a haber un golpe. Y sabían que iba a haber un golpe. E inclusive le avisan a Prío que había rumores entre la soldadera de que iba a haber un golpe de Estado. Pero hay muchas versiones. Pero no apoyan el golpe, ¿o sí lo apoyan? No lo apoyan. No apoyan, pero lo aceptan. Al final lo aceptan. Batista lo acepta en 24 horas. Yo no creo que apoyaran el golpe, pero sí lo aceptaron y no hicieron nada, excepto avisarle a Prío por distintos canales. Aquí se está hablando mucho de dar un golpe de Estado. Por supuesto, Batista dice que Prío es el que iba a dar un golpe de Estado. Se iba a dar un golpe de Estado a sí mismo para evitar que los ortodoxos ocuparan el poder, y que para Prío era preferible que Batista ocupara el poder que los ortodoxos. Eso no es verificable ni ha sido verificado jamás. Lo que sí es cierto es que a Batista muchísima gente dentro de los auténticos, dentro del propio ejército, le advirtieron: aquí hay un movimiento serio para darle a usted un golpe de Estado, y Prío o se sentía demasiado fuerte o por las razones que fueran no le prestó atención a todo eso. Sí. Estoy acá sobre el capitán ayudante del presidente Batista y salí con él al exilio. El golpe de Estado del 10 de marzo no tuvo apoyo de la embajada americana, ni de la CIA, ni nadie se enteró. Pero sí habían 5 intentonas de golpe de Estado el 10 de marzo. Y efectivamente el doctor Prío le envió un mensaje a Batista
entrevista en la biblioteca del Correo y el presidente Batista no quiso ir. No sé por qué. Tampoco yo tenía mucha información, yo era teniente cuando eso muy bien. Sadulé, ¿tu papá es el hombre que lleva a Batista en el coche? Sí, sí, pero Batista, como él señaló, se bajó del coche y fue con que conducía al capitán Larrubia. La rubia. Que conocía como el campamento, como estaba estructurado. Después fue el que arresta al general Cabrera. El general Cabrera le llevó a Batista 5 conspiraciones, a Frío 5 conspiraciones. Una la dirigía hasta Eufemio Fernández, otra el Aureliano Sánchez Arango, con gente de la aviación, otra la dirigía con 5 conspiraciones, una el 10 de marzo, otra no sé cuánto. Sí, lo cierto es... Que dirige el coronel que participó el 10 de marzo, el general que después no funcionó con Tabernilla. El coronel... Martín Díaz Tamayo. No, Tamayo era un hombre retirado, estaba también retirado, él de la escuela militar. Sí, sé quién es, pero no me acuerdo ahora. Martín, no. No era Barquín. No era Barquín. No, Barquín no era. Bueno, hay muchas. En el principio, porque llevo no sé cuántos años exilado, y es la primera persona que defiende el 10 de marzo y a Batista. Bueno, no es exactamente lo que ha dicho, pero... No, yo simplemente me estoy limitando a exponer los hechos. Y Batista, definitivamente, a pesar de sus errores, es un personaje importante en la historia de Cuba y es un hombre que por su liderazgo hizo grandes cosas en Cuba y después cometió el mismo error que Machado. Una pregunta, Raúl. De mantenerse en el poder. Vamos a seguir el orden, al final le hacemos la pregunta. Perdón, si puede esperar al final. Dice lo que pasó. Después. ¿Lo puedo llevar a él? Me callo. Después terminamos, que con mucho gusto, además es interesante saberlo. Mire, yo he revisado todos los documentos habidos y por haber de la Embajada Americana. Todos. En la Embajada Americana, que estaba al tanto de todo esto, a través de este señor Foster, no menciona en ningún momento que Prio se había puesto de acuerdo con Batista para dar el golpe de Estado. Esa es una conjetura que se sabe desde entonces, pero que no ha sido probada ni con testigos personales, ni con testimonios personales, ni con los reportes que aparecen del CIA de esa época en Cuba. De manera que sigue siendo una conjetura que puede ser que haya sido o puede ser que no. La hipótesis de que Batista da el golpe porque en la encuesta previa que se hace, él aparece con el 10% de posibilidades de voto y que eso es lo que dice, no tengo ninguna posibilidad de ganar las elecciones, él era candidato y por eso es que, ¿te parece que es...? Sí, pero de eso a que Prio haya invitado a Batista a dar el golpe de Estado, eso puede ser que sí o puede ser que no, pero eso no está comprobado. Y no está en ningún lugar en los documentos de la Embajada Americana de la época. ¿Por qué? ¿Perdón? Y no creo que tenga sentido tampoco. ¿Por qué Mujal y Masferrer y algunos auténticos se ponen bajo la autoridad de Batista después de unos primeros 72 horas de vacilación? Bueno, Mujal se da cuenta, Mujal es el hombre de la CTC, sin lugar a dudas. Ahí está Irigoyen, están una serie de líderes, de los eléctricos, de los telefónicos, etcétera, Pofiño, Rubiera, Pomar, pero Mujal es el hombre de la CTC. Y Mujal calcula que si Batista triunfa, como es evidente que iba a triunfar, y él no estaba del lado correcto de la discusión, iba a perder su autonomía, iba a perder su liderazgo de la CTC, de manera que Mujal, a pesar de su historial antibatistiano, por mucha época, acuérdate que Mujal también había sido comunista en los años 30, y Mujal... Y trotskista también. Y trotskista. Y Mujal, como buen comunista, estaba favoreciendo el lado por donde sopla el viento, por así decirlo. Y Mujal sí, se unió, a los pocos días se unió al gobierno de Batista y estuvo en el Consejo Consultivo y un montón de cosas. Y entregó la CTC a las fuerzas de Batista. Lo que él decía no era eso. ¿Eh? Perdóname, lo que él decía no era eso. Lo que decía Mujal era
que él había preservado, que había llegado a un arreglo con Batista, donde Batista no se metía en la CTC, y él Sí, eso es no atacaba al gobierno de Batista. Llegaron a una especie de en tan cordial, ¿no? Una especie, y ahí eso es y es la explicación, y es una explicación muy marxista. Es decir, Mujal sigue pensando como un marxista, y lo que piensa es que realmente ese golpe es un golpe que se da en una estructura política que no es la de los obreros, que los intereses de los obreros van por otro lado. Pero de todas maneras, ¿por qué es tan pasiva la sociedad cubana ante el golpe del 10 de marzo? Bueno, la sociedad cubana estaba harta de la corrupción, el gangsterismo, etcétera. Y igual que en el 31 de diciembre del 58, cualquier cosa era mejor que Batista. En ese momento cualquier cosa era mejor que los auténticos que están en el poder. La sociedad estaba cansada de asesinatos. Unos días antes matan a Cosillo del Pino. Lo matan, le dan 17 tiros, creo que fueron, cuando estaba sentado en un café en el Prado. Él era el dueño de la radio cadena Habana. Y no pasó nada. Mataron a uno de los hombres más populares en Cuba, no populares de políticos, sino periodistas. Él fue presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara. Y no pasa nada. Y eso fue, para mucha gente fue el golpe de gracia de que aquello no tenía solución, de que el gangsterismo y el revanchismo y todo eso en Cuba tenía que haber una mano fuerte que lo controlara. Y por eso mucha gente dijo, a lo mejor es Batista el hombre que lo puede hacer. ¿Qué hizo Grau, que era un hombre muy popular en Cuba todavía en esa época? ¿Qué hizo Grau el 10 de marzo? A Grau no le gustó el 10 de marzo, pero Grau prácticamente no hace nada. Grau ni lo condena, ni lo favorece, más bien no le molesta como auténtico, pero ya Grau estaba en un sector del autenticismo muy decadente, con menos gente de la que normalmente hubiera tenido, y Grau prácticamente no participa en exaltar gente ni nada, al contrario, cuando ocurren elecciones posteriormente, ¿y por qué accede a postularse para que haya unas elecciones que tengan sentido? ¿Por qué Prío no resiste físicamente? ¿Por qué no, por qué no Prío trata de hacerlo? ¿Eh? Trata de hacerlo. Prío trata de hacerlo, busca en Matanzas alguien que tenga un regimiento y que apoye el sistema constitucional, piensa que Santiago y Matanzas son los dos únicos lugares, trata de llegar a Matanzas. En el libro yo narro la trayectoria de él yendo hacia Matanzas y cómo se detiene en Catalina de Güines, esperando a que pasara por allí Tony Barona. Tony Barona iba hacia las villas a buscar lo mismo que buscaba Prío, apoyo en el regimiento de las villas, y lo llaman y le dicen a Prío, lo llaman y le dicen, las villas ya está rendida a Batista, lo único que queda es Matanzas. Matanzas trata de comunicarse con La Habana, con Colombia, le dice a la gente de Colombia, ustedes son unos traidores, han traicionado la Constitución, yo aquí voy a resistir hasta que no pueda más, pero en definitiva tiene que entregar el mando de Matanzas porque todas las provincias lo habían hecho ya, y sobre todo en Oriente, que era la segunda más importante. Y después de Colombia, la unidad más importante del ejército cubano era La Cabaña, y La Cabaña estaba ya Tabernilla, de manera que la universidad ya estaba tomada. ¿Y la policía? La policía. Así Se que puso inmediatamente de acuerdo. Bueno, como tú eres un escritor de ficción también, y además mezclas la ficción y la realidad, ¿qué hubiera pasado si fracasa el golpe de Batista o si no hubiera intentado, o si no hubiera dado el golpe? ¿Qué hubiera pasado en Cuba? ¿qué hubiera pasado? Bueno, posiblemente hubieran fusilado a Batista. Había mucha gente en Cuba que quería fusilar a Batista, no ahora, desde el año 33. A Batista le tiende una redada para que en casa de Sergio Carbó, Grau lo defina como un traidor y hacerle lo mismo que le hicieron a Robespierre. Primero que hable, no dejen hablar a Batista, porque si Batista habla, convence a la gente. Antes de que hable Batista, que empezamos a gritarle traidor, y ahí mismo lo cogen los estudiantes, lo llevan para Colombia y lo fusilan. De manera que a Batista mucha gente le tiene ganas. Eso es después del 4 de septiembre, lógicamente, ¿no? Eso fue después del 4 de septiembre. Claro. Pero, no, eso es después del 4 de septiembre, estando ya... No, perdón, eso fue en la EPSI, eso fue en la época cuando estaba funcionando la pentarquía. Ajá.
Pero Sergio Carbó es el que lo hace coronel. Sergio Carbó es el que ordena a Batista como general del ejército, eventualmente. Sí. Por una razón muy Ahora, extraña. déjame aclararte que no es una mezcla de ficción con historia. Una novela histórica toma los datos verificables y que se conocen históricamente, académicamente históricos. Y le inserta personajes falsos. Y se encuentra un montón de baches, un montón de vacíos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué conversación tuvieron estos dos? Y entonces una novela histórica lo que hace no es crear una Pero tú en ficción. el libro reproduces algunas conversaciones, por ejemplo. Sí. ¿Y esa ¿Qué es conver- lo que hace una novela histórica? Se imagina lo más lógico, que es consistente con lo que pasa antes y lo que pasa después y con los tiempos, y entonces rellena ese vacío con algo que no es verificable, que es una invención si tú quieres, pero que lógicamente es como llegar a una calle y en vez de coger el bache, rellenar el bache primero y después seguir. De manera que no es estrictamente ficción o fantasía, es una fantasía civilizada, ordenada e intelectual. No es una fantasía